Si estás enfrentando un trastorno de la conducta alimentaria o acompañas a alguien que lo está viviendo, este espacio es para ti. Hablarlo es un paso muy importante. Aquí encontrarás apoyo, empatía y herramientas para hacerle frente. Un lugar donde tu voz importa. Estamos diseñados para vivir. Estamos abocados a la vida. Buenos días, estamos iniciando el primer episodio de Abocados a la Vida. Hoy tengo un invitado muy especial para hacer la entrevista, que es Alexander Domé. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, gracias. Bueno, yo quiero decirte que estoy muy agradecida de tenerte hoy porque es un inicio muy especial para mí y apenas sin conocernos de nada, pues has apostado por este proyecto, lo cual pues lo valoro mucho. Y además, pues que he visto todo lo que tú has hecho anteriormente y la verdad es que tienes un largo currículum en cuanto a lo que es la salud mental. También me queda un poco impresionado, digo, todo esto hecho, ¿no? Cuando hemos hecho el repaso. Joder, pues no has currado. Pues sí, mira. Has estado en el CSMIC de las Corts. Correcto. También prácticas allí. También en varios centros de salud mental, tratando adicciones. Adicciones, patología dual, sobre todo en un centro que se llama Montau. Estaba primero en La Garriga y ahora está en Gavà, con ingreso para que la gente pueda dejar de consumir drogas. Muy bien. También he visto que has sido coordinador de varios sitios donde has estado. Por ejemplo, uno de ellos ha sido en los grupos de apoyo virtuales para la Federación Española de Enfermedades Raras. Sí, con personas que tenían enfermedades raras y hacíamos grupos de apoyo una vez semanalmente. Además los llevaban chicos que estaban y chicas en prácticas en el máster de análisis y conducción de grupos. Jolín, esto tuvo que ser muy interesante, ¿eh? Sí, aprendimos mucho, tanto yo como coordinador como los alumnos que estaban, aprendíamos mucho de estas personas. Un poco de la resiliencia y la resistencia también, hasta que encontraban un diagnóstico. La verdad que sí. Esto del tema del diagnóstico da para otro podcast. Sí, pues nada, lo vuelvo. Sí, hombre, pues yo encantada de la vida, la verdad. Cuando esto vaya cogiendo volumen, acuérdate que fui el primero, ¿eh? Pues sí, ¿no? Y además que hay mucho de lo que hablar. Y luego también has colaborado como profesor de la UV en un máster de análisis y conducción de grupos. Que dirige la doctora Palacín y también Raúl Vicente. Es un máster psicobiosocial, que un poco lo que trabajamos es cómo analizar y conducir grupos. Estuve como alumno 3 años y luego pude colaborar como profesor. Es un máster que tiene una técnica que se llama T-Group, que es formar primero parte de un grupo y vas aprendiendo ahí las habilidades para luego conducirlos. Muy bien. Luego también has estado en ITA, que es un centro hospitalario que también ofrece consultas externas y hospital de día como psicólogo de terapia sistémica. Correcto, para trabajar con las personas afectadas y también con sus sistemas, sobre todo familiares, que tienen mucho que ver en lo que ocurre. Sí, esto también muy interesante para otro podcast. Y en ITA también tienen un modelo del que puedo aprender mucho y trabajan muy bien a nivel sistémico, tanto en ITA como en EATICA. Luego hablaremos un poquito de esto, que me interesa. También has sido coordinador de... No, perdón. Eres actualmente coordinador de Sinergia Psicoterapia, que es el lugar donde estamos haciendo hoy la grabación del podcast. Muchas gracias también por aportar este espacio. Muchas gracias a ti por venir y poder dar un poquito también de visibilidad al proyecto que tenemos ambulatorio. Muchas gracias. Y además de esto, a la vez, yo no sé cómo sacas el tiempo, pero estás trabajando en el CAP de Sagrada Familia como referente de bienestar emocional y comunitario. Sí, son unas nuevas figuras que aparecieron después de la pandemia para que no volviera a ocurrir lo mismo, que de golpe y porrazo, ante depende de qué circunstancias, teníamos una avalancha de personas con síntomas psicológicos. Se pusieron estas figuras para que haya en cada CAP, en cada ABS, una persona que esté como haciendo proyectos de prevención en la población. ¿Cómo saco el tiempo? Pues bueno, también cuando tienes poco tiempo libre sueles aprovecharlo más, te lo gestionas mejor. Y el fin de semana pues aprovechando para hacer cosas que me nutran a nivel social. Y claro, la pregunta principal es ¿qué es esto del TCA? O sea, porque ahora se empieza a escuchar más, pero ¿qué es exactamente? Es una enfermedad y es una enfermedad grave a nivel psicológico. Hay muchas muertes relacionadas con el TCA y con la adicción a sustancias. Parece que debe haber quizás, son las dos enfermedades, quitando lo que es la esquizofrenia, que provocan más muertes asociadas con su sintomatología. En este caso el TCA porque tiene unas complicaciones médicas graves.
Además, son enfermedades que con unos 10 años de evolución, lo que es el daño que hace físicamente puede provocar muerte o una cronicidad en la persona muy importante. Lo primero que tendríamos que decir del TCA es que, igual que las adicciones, jugaré mucho al paralelismo porque se consideran enfermedades que son casi como primas hermanas, es una enfermedad secundaria, lo cual quiere decir que toda la sintomatología que hace no es el problema principal. El problema principal está como subyacente, está como por debajo de la sintomatología. Y normalmente lo que son los síntomas alimentarios, la restricción, los atracones, son como un intento de resolver ese problema primario, que normalmente tiene que ver con la gestión emocional y con la gestión de las relaciones. Así que pienso que el mensaje que nos tenemos que quedar es que es una enfermedad secundaria y es un intento de resolver algo que le está ocurriendo a la persona más emocional. Es muy interesante remarcar esto porque, bueno, yo pienso que hay también alguna confusión sobre qué es un TCA, qué no lo es, y es importante como entender que quizás la parte del síntoma, que es el problema con la comida, es solamente la punta del iceberg y que si te pones a mirar de una forma más profunda, en realidad hay muchísimas cosas que pueden estar haciendo que esa persona pues tenga esta conducta con la comida. Tal cual. Así que por eso es un problema de salud mental, porque viene desde dónde hacemos esto, qué es el pensamiento o cuál es el problema emocional que hay detrás de este comportamiento con la comida. Que tenemos una boquita de aquí desde hace rato. Son parte personal. Exacto. Y es difícil de abordar porque también para que la persona deje que tú bucees en su iceberg y puedas ver lo que ocurre, necesitas generar una confianza y un vínculo. Claro, porque además es que son historias tan dolorosas que solamente hablarlas ya es como... Muchas veces historias familiares, hablar de tu familia con profesionales que no conoces, no es lo primero que te sale. Claro, y que hay gente que a lo mejor ha tenido historias de abusos o de maltratos, que eso, claro, es duro. Pero un maltrato psicológico que también se ve menos. Exacto. Muy bien. Y, o sea, ahora que ya sabemos más o menos qué es un TCA, ¿Vale? hay un manual diagnóstico que es el DSM-5, que es el manual al cual acuden los profesionales de la salud mental para poder apoyarse y decir, mira, pues esta persona tiene este tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Y ahora me gustaría como nombrarte cuáles son los que aparecen en el DSM-5, que es este manual de referencia, ¿Vale? Y que tú me expliques un poquito cuáles son las características principales de cada uno y también cuáles son los riesgos para la salud de una persona que tiene este tipo de trastorno de la conducta alimentaria y que lo tiene como desde hace muchísimo tiempo y a un nivel bastante grave. Vamos a ver entonces los diferentes diagnósticos. Exacto. Y vamos a empezar con la anorexia nerviosa, que yo creo que es uno de los más populares. ¿Qué es esto de la anorexia? Es el primero que se acuñó en el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX. Es la anorexia nerviosa, es una afectación que tiene la persona en la relación que tiene con la alimentación. Y está marcada por la restricción. Cada vez la persona quiere hacer menos ingestas, ingerir menos cantidades de alimento o menos gama de alimento, lo cual acaba produciendo un descenso importante en lo que es la curva ponderal, en lo que es el peso. Además, está marcado también a nivel psicológico por una fobia, por un miedo a engordar, a ganar peso o a no bajar el peso. También tendríamos que decir que para que aparezca un trastorno de conducta alimentario, especialmente la anorexia, se tienen que dar dos factores. Que hay una sobreexigencia muy importante y una baja autoestima. Cuando se juntan estos dos factores, normalmente la persona quiere tener una autoimagen muy perfecta, un perfeccionismo muy elevado, y con lo que es la comida, bajando peso y no comiendo, encuentra como una vía muy controlable de esforzarse y de intentar mejorar. Eso te iba a decir, el tema del control, que es como que está muy presente en la anorexia, porque también he visto como que da una sensación de poder controlar la vida a través de estos cambios físicos y de la comida, que es como un engaño en realidad, porque la persona no está controlando, sino que es la enfermedad la que está tomando el control de la situación. Y a veces es como que no te das cuenta y te vas metiendo y se va como apoderando de ti, de tus pensamientos incluso. Porque luego cuando la persona tiene una ingesta, que a lo mejor pues no es
no entra dentro de los alimentos que a ella le hacen sentir como más a gusto. Luego tiene como muchos remordimientos, muchos sentimientos de culpabilidad y claro, es como que es como una tortura, pero que a la vez también te hace como esa sensación de control sobre tu vida y esa falsa sensación de que estás controlando la situación incluso a nivel emocional, ¿no? Como que si tengo control sobre esto, significa que yo tengo las riendas sobre la situación. Cuando una persona empieza a ver como cambios físicos y como esta sociedad apoya tanto la delgadez y tiene como estos estándares de belleza, pues la persona que está metida en estos cambios físicos desde la enfermedad empieza como a recibir mucho refuerzo positivo de qué estás haciendo, te ves genial, uy, has bajado de peso, uy, yo quiero verme como tú. Entonces esto es súper peligroso porque puede hacer que se ancle todavía más la enfermedad. Claro, es que es inevitable, porque como muy bien dices, al final el refuerzo positivo es de lo que nos dicen los demás. Y lo más difícil de controlar son las relaciones personales. Cuando esto estamos en una situación donde es muy incontrolable o no están yendo las cosas como queremos, tenemos que buscar cosas que podamos controlar. Y ahí encontramos los números. Lo más controlable, lo más medible es lo numérico, que es lo que busca una persona, sobre todo cuando es adolescente, que es cuando más afecta la anorexia, la bulimia, los trastornos por atracones. Lo que busca es controlar su peso y sus notas, porque esto es muy cuantificable y además te dan una valía. Tantas excelentes sacas, tantos refuerzos positivos vas a tener, tanto bajas de peso, más refuerzo positivo vas a tener. Lo explicas muy bien porque después de lo que, después de lo que es la luna de miel, aparece que la persona no puede parar de bajar peso. Y los refuerzos positivos se acaban volviendo en preocupación. Sí. Si hay suerte, porque también hay sistemas no solo familiares, sino también de las personas que tenemos cercanas que no se dan cuenta de lo que está pasando a la persona, aunque esté en un peso muy, muy bajo. Porque aparte puede ser que se vuelva como muy funcional esa conducta, ¿no? Como que está allí presente, pero no a un nivel de gravedad tan grande como para poner en riesgo la vida de la persona. Entonces está como medio camuflada, ¿no? A veces también. Y puede pasar que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando realmente. Claro, es que también, ya lo veremos más adelante, está asociado a otros problemas. La persona normalmente con TCA, el malestar que tiene, si no consigue que el sistema se dé cuenta y no es algo voluntario, también está asociado a autolesionarse. Claro, y al final las personas que tenemos alrededor se tienen que dar cuenta de que algo pasa. Si no es con la bajada de peso, será viendo las heridas que se hace la persona. Pero hay sistemas que están muy ciegos a lo que ocurre. Eso también me gustaría mencionarlo más adelante. Sí. Y hablando de la anorexia nerviosa y de la cronicidad y cómo en el tiempo puede hacer que la persona pues vaya perdiendo su salud, ¿cuáles son los riesgos que tiene para la salud un caso grave de anorexia nerviosa? A nivel orgánico, lo que es una bajada de peso hace que los órganos internos tengan un daño importante. Hay una disminución también de lo que es el volumen, por ejemplo, del corazón, todos los daños que hay a nivel digestivo, que luego la recuperación es muy difícil. A nivel médico también el daño que sufren los huesos en una fase adolescente donde la persona está creciendo, la osteoporosis que queda luego también es complicada de volver a darle la vuelta y que esté en una fase de normalidad. La pérdida de la menstruación, la menorrea también es importante, con todo lo que esto conlleva a nivel más hormonal para una mujer. Esos serían los principales. Si habláramos también del cerebro, el cerebro no está preparado para pasar hambre. Tú cuando tienes fases de hambre, el cerebro se centra únicamente en que vuelvas a conseguir comida. La anorexia también busca como hacer ese esfuerzo, la persona busca como una sensación de fortaleza en controlar el hambre, pero es cuando el cerebro funciona peor, porque es cuando más se obsesiona y donde más daño hace es la toma de decisiones. Una persona que esté alternando fases de hambre con fases de ingesta, al final las tomas de decisiones que van aquí desde lo que es el lóbulo frontal y prefrontal queda también muy alterado a nivel de toda la parte eléctrica del cerebro que sufre unos daños importantes. El daño físico a nivel orgánico y cerebral es muy, muy extensivo. Y además puede afectar al corazón, ¿no? Como que el latido del corazón se vuelve muy lento y esto es un riesgo también de que la persona pues sufra una parada cardíaca. Unos niveles de
potasio también, que tienen que ver con este tipo de síntomas. Ujú. Incluso se ha estudiado que lo que es el tamaño del corazón disminuye. Ujú. Vale. Esto por un lado de la anorexia nerviosa, Vale. así como para hacer una introducción. Pero es que Vale. hay más. También está la bulimia nerviosa. Sí. ¿Qué es la bulimia nerviosa? Cuando hay conductas compensatorias, normalmente el vómito. Ujú. Lo que es el vómito también como conducta compensatoria hace un daño a todo lo que es el sistema del esófago, la tráquea, la boca, los dientes, todos los ácidos que conlleva a la hora de purgarse la persona porque no quiere tener las consecuencias de lo que puede significar a nivel de engordarse. Cuando se pasa a la fase de bulimia, esta parte como más compensatoria está muy disparada porque también aparecen lo que son los atracones. Normalmente cuando una persona intenta controlar el hambre y restringir, al final lo que estás haciendo con algo natural que es el comer, es como chafarlo, es como presionarlo, es como que eso no salga. Claro, por más que presiones hay un momento que esa conducta natural va a salir. Y cuanto más la presiones, cuanto más restrinja, cuando salga va a salir disparada. Suele compensar o haciendo deporte, que también está en la anorexia, o con las purgas, que son los vómitos. Vale, también el uso de laxantes se utiliza mucho, ¿verdad? Una forma compensatoria también habitual. Y esto también pues, puede dar lugar a problemas cardiovasculares, porque también hay un desequilibrio electrolítico. Totalmente. Y bueno, pues todo lo que has dicho, ¿no? Del sistema digestivo y demás. Y esto de los atracones, que es otro de los tipos, ¿en qué se diferencia? Trastorno por atracón normalmente se puede diagnosticar sin que haya luego la parte compensatoria. Y están muy asociados por los casos que yo he visto a la gestión de los estresores y de la ansiedad. La persona tiene como una gestión pobre de las cosas que le estresan y del manejo de la ansiedad, y cuando está muy elevada, el síntoma que aparece es el atracón. Y normalmente son atracones que pueden durar de forma puntual, pero también pueden durar bastante tiempo, entre 1 hora, hora y media, 2 horas. El daño que aparece en el trastorno por atracón, también en la bulimia, pero en el trastorno por atracón quizá más, es todo el daño que te puedes hacer en el estómago. A nivel de perforaciones o incluso creo que es la bolsa estomacal puede reventar por alguna de sus paredes. Yo he escuchado de personas que han tenido este tipo de trastorno o que lo tienen, que dicen es que no puedo parar de comer. O sea, no tengo hambre, pero es que no puedo parar. Y a lo mejor se paran en una pastelería y se compran una cantidad, bueno, brutal de pastas o de lo que sea que le da por comer. Y me parece curioso esto de no poder parar de comer aunque no tengas hambre, porque es que es totalmente un reflejo de intentar como llenar un vacío o calmar esa ansiedad que tienes a través de la comida, aunque ni siquiera te esté generando el placer que es comer. Quizás inicialmente sí, pero luego en el momento en el que ya no puedes más y sigues, tiene que ser bastante angustioso. Porque estamos hablando de una conducta que más natural que el comer estaría el dormir y las relaciones sexuales. Son también los 3 indicadores que mira un médico para saber si la persona está sana o enferma. Claro, cuando la persona tiene estos tipos de síntomas, al final intenta compensarlos de alguna manera. Es una persona que ha hecho un atracón con un montón de bolsas de patatas, galletas, helado, pasteles. De forma lógica, al día siguiente, cuando esto ha frenado, intenta tener una alimentación más sana. Pero si se pasa y busca solo comer cosas muy sanas, quitando carbohidratos y quitando azúcares, cuando vuelve a aparecer el atracón, el cerebro lo que dice es aprovecha, Claro. que esto no lo tienes siempre. Vamos a por ello, sí. Y entonces cuesta mucho frenar el cerebro ahí. Además, también son síntomas de los que estamos hablando. No es como el consumo de drogas. Una persona puede estar sintomática, pero bueno, puede consumir con otras personas, en un ambiente social, en un bar. Los tipos de síntomas que tiene el TCA son síntomas que se ven muy desde la vergüenza, muy desde la soledad. Además, luego referirlos a la persona les cuesta mucho. Sobre todo en bulimia y en atracón no hay como ese orgullo de haber restringido o de no comer. Para que una persona en consulta te diga cómo son los atracones que tiene que tener muchísima confianza porque hay un componente de vergüenza muy fuerte. Y culpabilidad, que al final eso también a la larga acaba afectando a su estado anímico, no solamente por un tema de la autoimagen, de que no se sienten a gusto consigo mismos, sino de que baja mucho la autoestima, ¿no? Y puede generar también depresión. Y a la corta también. Por ejemplo, cuando una persona tiene un intento de suicidio, en los siguientes 6 meses
el factor que más marca que vuelva a haber un intento autolítico es la culpabilidad. Toda esta culpa que siente la persona también la acerca mucho a volver a repetir el síntoma. Y esto, o sea, cuando una persona tiene un trastorno por atracón, a la larga, pues es inevitable que acabe por tener obesidad, ¿no? Y los problemas típicos de la obesidad. Porque claro, Sí. si luego no compensa, al final todo este atracón acaba haciendo que gane peso. No tanto la obesidad, que sí que es un riesgo médico importante, sino que al final la persona no está en lo que es su punto ponderal natural. Si siempre vas haciendo picos con la restricción o con los atracones, al final tú no estás en lo que tendría que ser tu peso. Muchas veces vienen personas que cuando tienen este tipo de síntomas, bueno, o los padres, ¿me vas a garantizar que voy a bajar peso? A mí o a Marta, la nutricionista, eso lo podemos garantizar porque no es el objetivo. Claro. El objetivo es que tú puedas estar en lo que es tu peso natural y que esto lo puedas aceptar. Ese tipo de síntomas al final, eso te lo quitan. No estás en lo que sería como tu punto normativo, lo que sería la parte de en medio de los dientes de las sierras. Hay una obesidad y también hay un cuerpo que está todo el rato a puntas. Claro, sufriendo cambios continuamente. No tienes tranquilidad físicamente a nivel corporal. Claro, todo el estrés que lleva ahí el cuerpo, los músculos, los órganos, el pelo, es lo contrario a lo que se necesita. Porque también es muy habitual, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie porque con la experiencia que tienes habrás visto muchos casos de que suele pasar que no es que una persona tenga un tipo de trastorno de la conducta alimentaria y ya se quede ahí, sino que va haciendo como una metamorfosis. Primero pasa por uno, luego cambia el otro, luego vuelve atrás. Como que especialmente en estos tres que hemos mencionado hay como mucho vaivén, ¿no? Mucho movimiento de cómo es esto. Tal cual. Claro, la persona normalmente puede empezar por una fase restrictiva, pero todo lo que es la gestión de la ansiedad al final se va acumulando esa ansiedad y acaba apareciendo otro tipo de sintomatología que es más bulímica o más desde los atracones. Además, que también la persona normalmente cuanto más tiempo pasa sintomáticamente, más evolucionan los síntomas hacia otro formato. Y es un formato normalmente que más cuesta luego de tratar. Es una enfermedad del TCA también, que cuanto más tiempo pasa, el pronóstico es peor. Más se arraiga. Sí. Pues estos son como los más conocidos, pero luego también el DSM-5 recoge otros que son la pica, que yo personalmente no he visto ningún caso. Tú me comentabas que Solo sí que has conocido uno. ¿Y qué es esto de la pica? Porque no es muy conocido, ¿verdad? Es como una ingesta o una masticación de materiales que no son alimentarios. Puede ser madera, puede ser el propio pelo de la persona, incluso tierra, arena. Yo el caso que he visto y la información que tengo de estos casos suele estar todo asociado al TEA, a los trastornos del espectro más autista. Claro, se ve un poco. Perdón. No, que esto también puede dar problemas a nivel digestivo, me imagino, porque claro, si a un cuerpo le pones cosas que no son digeribles, esto pues te puede dar lugar a obstrucciones o lesiones y claro, también tiene un grave problema para la salud. Y complicaciones a nivel social, porque al final nosotros nos relacionamos socialmente comiendo. Exacto. Si una persona tiene algún tipo de estos trastornos y el pica, al final las personas que están alrededor no quieren compartir espacio con esa persona. Claro. Si hablamos también de un TEA, del espectro más autista, pues la persona lo que necesita es más ayuda y apoyo social. Con este tipo de sintomatología va a tener lo contrario. Claro, la gente se aparta. Sí. Y ella misma también. También, correcto. Luego también está el trastorno de Rumia, que esto yo no me he encontrado con nadie tampoco, que es cuando la persona como que recupera la comida, ¿no? La vuelve a subir y luego puede tragárselo o puede vomitarlo. Sí, o escupirlo. Y entonces, ¿esto qué problemas puede llevar para la persona también? Imaginemos también lo que es todo el componente de ácidos que tiene un vómito. Quedarte con eso en lo que es la garganta o en la parte bucal, también el desgaste que te hace en toda esa parte del organismo es bestia, es importante. Claro, y en el caso de que no lo llegue a ingerir, pues también los problemas de la desnutrición. Totalmente. Y de deshidratación. Sí. Y luego también está el trastorno de alimentación evitativa y restrictiva, que esto recuerda mucho a la anorexia nerviosa, pero ¿cuál sería la diferencia? La diferencia aquí es que hay un miedo, no siempre para no tener esa ingesta y esa bajada de peso, sino que tienes algún miedo a un tipo concreto de alimento.
por experiencias que te hayan pasado o por información que tengas, pero no hay siempre una voluntad restrictiva. Claro que no es tanto desde la bajada de peso en no engordar, sino que hay como un rechazo hacia la comida por otras razones. O a un tipo concreto de lo que es el alimento. Normalmente están asociados también a un miedo de glutorio, de que puedas tener algún tipo de ahogo, algún tipo de experiencia, que te falte el oxígeno y que peligre tu vida. Pueden estar asociados a fobias de este tipo, a que te ocurra algún incidente de ahogación mediante la ingesta de alimentos. Y también por la falta de interés. Hay casos que pues, no sé, como que la comida no les interesa y entonces como que la evitan o que no les genera el placer que la gran mayoría nos genera el hecho de comer. Y entonces también es otro motivo por el que pueden estar evitando. Habría que explorar ahí también qué situaciones ha habido, qué situación hay en el presente, para que no haya como un interés en algo tan básico como lo que es comer. Y luego hay uno que es el trastorno alimentario no especificado, que este se diagnostica muchísimo. ¿Qué es exactamente? Pues mira, tiene relación con lo que decías, como de los cambios que van haciendo los síntomas. Cuando una persona lleva pocos años sintomática es muy fácil vincularla a un diagnóstico de anorexia tipo 1 restrictiva o tipo 2 compensatoria. Pero cuanto más tiempo pasa, más síntomas se pueden añadir. Y cuando los profesionales no conseguimos a la persona ponerla en una categoría diagnóstica clara, tenemos lo que es el TECAMI, que es como una categoría donde hay que tener en cuenta muchos indicadores. Cuando trabajamos con una persona con este diagnóstico, también tenemos que revisar y preguntarle por una gama más amplia de síntomas, que serían los del TECAMI. Muy bien. Y pues estos serían los tipos. Vale. Y claro, yo pensaba... Yo escucho como que cada vez hay más casos de este tipo de trastornos, ¿no? De la conducta alimentaria. Entonces, buscando datos así como más concretos... Qué bueno que los hayas buscado. Es verdad que soy una alumna muy aplicada. Muy bien, algunos no los tendré ni yo. Pues claro, es verdad que dependiendo de la región del mundo, de la cultura, de la religión que tiene esa población, de la edad, del factor socioeconómico, o sea, hay muchos factores que a lo mejor los datos no son como tan exactos, ¿no? Pero así a grandes rasgos y a nivel global, vale. Lo que he encontrado según el Cambridge Core del 2023 Buen sitio. Es que del 1990 al 2017 ha habido un incremento de un 31% de casos. Esto es muchísimo. En 30 años, a un 10% cada 10 años, un 1% anual. Es mucho, sí. Claro, porque también lo que ves en redes sociales es un mensaje súper sobreexigente. Y lo que decíamos de los dos factores, sobreexigencia y baja autoestima, y ya ves una comparativa tan bestia como hay en las redes, ¿quién puede mantener una autoestima sana viendo unos ejemplos físicos o unos ejemplos de éxito que son inalcanzables? Y que a veces ni siquiera son reales, porque también dependiendo de la postura, un cuerpo cambia mucho su apariencia. O sea, que habría que ver cuánto es verdad de todo eso que vemos en las redes. Pero bueno. Algo guapo aquí es por las cámaras, pero bueno. Por los filtros. Por los filtros que va a poner después. No voy a poner. Pues también he buscado en España. A ver cuál es la situación. Y bueno, lo que he encontrado de España es que sobre todo afecta a la pubertad y los adultos jóvenes, que son de 18 a 25 años. Vale. Y que sobre todo lo que es afectan lo que es la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, pero que además, en contra de lo que se piensa que es como la pubertad y la adolescencia, lo que más hay, está como aumentando el caso de personas que tienen este tipo de trastornos que son de mediana edad. Así que no es tanto en adolescentes y adultos jóvenes, sino que además personas de nuestro perfil, por ejemplo, también está habiendo un aumento de casos. Sí. También nos podíamos relacionar con los datos que se han extraído. Yo tengo los datos a nivel de Barcelona y a nivel catalán. Los datos después de la pandemia que se han extraído de lo que son las emociones relacionadas con la soledad, todos los test que se han hecho para preguntar a la persona cómo se siente de sola, han aumentado muchísimo y sobre todo en esta franja de edad. Personas de 25 a 49 son las que se sienten más solas. No parece coincidencia que también esté aumentando mucho en esta franja de edad lo que son los TCAs, las adicciones y el resto de enfermedades también psicológicas. También es que en Barcelona, uno de los últimos estudios de la Cruz Roja, últimos 2 o 3 años, una de cada 3 casas solo vive una persona sola.
Al final, una persona pero tengo otros colegas y otros profesionales que no opinan igual. Una persona que la mayor parte de sus ingestas las haga sola, no es lo natural. La parte de la comida tiene una parte nutricional, pero tiene una comensalidad. También comemos para relacionarnos con los demás, llegar a casa, hablar de cómo nos ha ido el día. Si esta estructura se va perdiendo, van a ir aumentando los síntomas alimentarios. Es imposible que no lo hagan. Y esa estructura se está degradando también por el ritmo y la exigencia que tenemos todos diariamente. Más en las grandes ciudades, yo diría. Ahora que comentas esto de que el acto de comer es también un acto social, me parece muy interesante porque, claro, una de las cosas que se ven perjudicadas a una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo de tipo restrictivo, es que dejan de participar en eventos sociales en los que saben que van a tener que ir a cenar, por ejemplo, a un sitio donde hay muchos carbohidratos o que suele ser como el tipo de comida que les da más miedo, ¿no? Entonces, claro, esto también afecta mucho a nivel anímico a la persona, como que abandona esa vida social o incluso cuando va a comer a casa de un familiar, pues se lleva su tupper con su comida sabiendo que ese es el tipo de comida que va a comer, o yo que sé, que a lo mejor te dicen, no, yo ya he comido y se presentan a ese evento social pero sin comer. Entonces también afecta muchísimo a nivel social esto. Y cuando somos adolescentes y jóvenes, que es cuando empiezan a aparecer los síntomas, lo más importante es que pertenezcamos al grupo. Y tenemos que estar cuando al grupo le pasan cosas, ocurren sucesos, anécdotas, historias. Una persona que no puede ir al McDonald's con sus amigos a cenar o a comer, se va a quedar fuera del grupo. Se le excluye, claro. Y no de una forma voluntaria, exacto, pero no participa de lo que ocurre. Exacto. Como que como ya no vienes, ya no te llamamos porque siempre dices que no. La comensalidad es lo que nos introduce en los grupos y lo que nos hace pertenecer. Tampoco olvidemos que la familia es un grupo. La familia también tiene que tener espacios y momentos para la comensalidad. Cuanto más los tenga y mejor estructurados estén, y si les puede asesorar, menos riesgo hay de que alguno de sus miembros desarrolle sintomatología alimentaria. Podemos hacer la comparativa. Una casa donde el consumo de drogas estuviera como abierto, que se pudieran fumar porros o que se pudiera beber de una forma ilimitada, será muy difícil que sus miembros no desarrollaran síntomas. Una casa donde no existe la comensalidad y donde no hay una buena relación con la sobreexigencia y con los hábitos alimentarios, ¿cómo no va a haber miembros que desarrollen síntomas alimentarios? Es muy difícil. Hay que hacer un asesoramiento a las familias también de cómo organizar los espacios conjuntos para comer y cómo educar también en eso. Estamos comiendo es para comer, hablar juntos de cómo nos van las cosas y que hablar de algo importante, esperémonos a la sobremesa. Claro, para que no esté asociado a un momento desagradable, ¿no? Claro, que no haya tensión cuando estamos comiendo. Claro. Se puede buscar otro espacio. Exacto. Porque a veces si las familias solo se encuentran para cenar y tienen que hablar de cosas que se tienen que resolver, pues a lo mejor no tienen otro espacio. No. Sí, es un momento para generar vínculo y disfrutar de ese ratito. Sí. Pues continuando un poco con esto de cómo afecta en España el trastorno de la conducta alimentaria, he visto también que el trastorno por atracón está creciendo y que cada vez hay más casos y que a lo mejor esto ya se está volviendo un problema significativo que no se está hablando tanto. Me pregunto si tendrá algún tipo de vinculación con todo el auge que han tenido lo que es el repartir comida a domicilio. Que aumenta el trastorno por atracón también, a nivel social estaremos cocinando menos. Es verdad. Porque la comensalidad no es solo comer, es también cómo preparamos la comida. Si la preparamos juntos, si la preparan también los dos géneros que hay en una casa, que no la preparan siempre las mujeres. Claro, cuando eso se pierde, y al final tú llamas por teléfono o envías desde una aplicación que aparezca la comida ya hecha en un mensajero, puede que guarde relación con que estén aumentando estos trastornos. Se pierde la estructura más sana que engloba lo que sería la alimentación. Sí, sí. Y que no es lo mismo preparar la comida para uno mismo que cuando la preparas estando con otra persona. Otra vez lo que tú decías. Los vínculos que se hacen no solo comiendo, cocinando, son muy importantes. Es verdad. Y luego, en cuanto al sexo y la edad, en un estudio de Sandri et al. Que se publicó en el 2024. Hombre, Sandri. Pues he visto que este estudio que está hecho en adultos jóvenes, que son los de 18 a 25 años, pues que sobre todo afecta la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa a mujeres, más que a los hombres.
Y de hecho hay más presencia de anorexia que de bulimia. En concreto, un 1,04% de anorexia nerviosa en mujeres y un 0,73% de bulimia nerviosa. Sí que es verdad que en general encontramos más casos de mujeres. Yo, por ejemplo, en el centro donde estoy trabajando, es que ahora mismo no tenemos ningún caso de chico, que también los hay, pero es mucho menos habitual. Entonces, estos datos a mí me encajan con lo que estoy viendo también. Lo que pasa es que también tendríamos que hacer los sanitarios y un poco lo que también los profesionales que ayudamos y que investigamos, tenemos que hacer quizá un poquito de autocrítica. La jornada interprofesional que hizo el Hospital de Belviche en noviembre del año pasado decían que estos datos habría que cogerlos entre comillas, porque a lo mejor no es que hayan, es que sí, tranquilamente el 70% de personas afectadas con TCA son mujeres, pero claro, el otro 30% o 40% de hombres, a lo mejor no es que no tengan problemas alimentarios, sino que les cuesta más pedir ayuda y cuando llegan a espacios terapéuticos no se ven representados. Claro. Tú eres un chico de 20 años, tienes que ingresarte en un centro de 24 horas, haces tus grupos de terapia y cuando llegas a un grupo de terapia, ¿eres tú el único hombre? Claro. Es difícil mantenerte ahí. Quizás que la accesibilidad que damos al género masculino y también a otros géneros más fluidos no es la adecuada para que estemos visualizando toda la afectación que hay a otros géneros que no sea el femenino. Claro. Eso es lo que se puso el acento, porque cuando se hacen investigaciones donde se tiene en cuenta el género masculino con sus condicionantes, el número que aparece no es un 5%. Es como también todo lo que se estudiaba anteriormente con la depresión, la ansiedad y los medicamentos. Se estudiaba a las mujeres como si, claro, eran como el paradigma de lo que eran los síntomas ansiosos y depresivos y la medicación que se les daba, una medicación que no estaba adecuada, quizá para ellas. Los tratamientos de TCA también tendríamos que revisar cuántos adecuados es para los chicos. Pues sí, y claro, es que es eso, que en muchos casos pueden estar no diagnosticados y es importante también cuestionarse el sistema, qué cambios tendría que tener para que ellos pues, puedan acudir más y verse más reflejados en ello. Si ahora mismo hiciéramos también una afectación, una la epidemia que hay, los casos que aparecen en vigorexia y en ortorexia que hay en chicos, no sería un 10%. No. Están los chicos actualmente en los gimnasios machacando y sobreexigiéndose diariamente y con un tipo de alimentación muy concreta. Claro, es que yo te quería preguntar también qué es lo patológico y qué no, porque creo que hay un poco también de necesidad de aclarar esto, ¿no? Al menos así lo percibo yo, como que hay personas que ven una chica muy delgada y dicen, esta chica tiene anorexia, y no tiene por qué, porque la anorexia no tiene como un físico predeterminado, no tiene como una apariencia física, porque es un tema mental, lo que decíamos antes, ¿no? El desde dónde lo hago, cuáles son los pensamientos que hay detrás de esta conducta. Entonces puede ser que se trate de una persona que tiene problemas digestivos y que no tenga que ver con una anorexia. Entonces, ¿qué cosas no son un trastorno de la conducta alimentaria? Por ejemplo, esto, ¿no? De que esté muy delgada o muy delgado no tiene por qué ser que tenga una anorexia. Lo que marca la patología es que hay una obsesividad y una compulsión. Cuando lo que yo pienso es físico, peso y control desde lo alimentario, casi independientemente, no independientemente, pero sin que sea lo principal el físico que tengo, hay un problema. Una persona puede estar funcionando a lo mejor 20 días al mes, pongámoslo a 25, pero si durante 5 días al mes llega una noche súper estresada y se pega un atracón en su casa, aunque eso no tenga una incidencia que tú puedas ver, ahí hay un problema. Si la persona también le afecta a lo que es su gestión y su función emocional, lo que son los síntomas alimentarios, también sería bueno que consultara y lo pudiera analizar con algún profesional. Y si el profesional te dice, oye, pues creo que esto no es una gravedad o no es un TCA, pues puedes buscar de resolverlo de otra manera. Claro, porque yo me encuentro como bastante habitualmente, pues no sé, lo típico que sales un día por ahí y te comes muchísima más cantidad de la que comes habitualmente y luego haces como decir, bueno, pues o por la noche no ceno o mañana voy a comer de forma más saludable. ¿Esto se puede considerar también un trastorno? No, me parece que es algo natural que en algún momento comas más
de lo normal, si te estás en un ambiente social donde te estás dejando llevar, o a lo mejor te apetece mucho lo que estás comiendo, y que pienses que al día siguiente, pues bueno, lo voy a compensar a lo mejor desayunando menos, esto no es un problema. Claro. El problema quizá pasaría si esto te va ocurriendo con mucha frecuencia y ya no piensas solo en el desayuno del día siguiente, sino que empiezas a estructurarte un día entero o 2 días según lo que has comido. Un síntoma muy recurrente es lo que es la anorexia o el TCA, es todo el cálculo mental de las calorías y la planificación que haces a 2-3 días vista según lo que hayas merendado. Cuando aparece una planificación que te condiciona a partir de 24 horas lo que vas a comer, ahí está ocurriendo algo con la parte obsesiva. Claro. Normalmente lo que te evita es pensar en otros problemas a los que les tendrías que dedicar tiempo mental. Porque estás ahí entretenido con eso y de mientras no miras a lo que más te duele. Te protege del dolor. Sí. Y ya por último, como por remarcar así como que no es, porque también hay veces que, yo que sé, una persona tiene un día muy duro o muy estresante y dice, pues hoy me voy a comer esto porque me lo he ganado, ¿sabes? Un capricho. Eso tampoco se puede considerar un trastorno, ¿no? Pero hay que tener cuidado con lo que es el refuerzo negativo. Claro, el premiarte a través de la comida. Comida, sexo y consumo de drogas, incluso también lo que es el juego, todo lo que hagas de refuerzo negativo, que no es añadirte un bienestar. El ejemplo es, bueno, pues te añades un placer. Pero que te quites un malestar con estas conductas, estamos hablando del alimentario, porque el cerebro lo fija con mucha rapidez. Que tú te cojas de medicación lo alimentario, el cerebro en 2 o 3 veces dice, ahí tienes medicación. Esto no funciona, sí. Claro. ¿Para qué vas a coger algo más largo y más duro? Coge esto que es rápido. Nuestra sociedad sostiene, no quiere sostener y te llama incluso tonto si pasas dolor. Nuestra sociedad ahora mismo es débil. Sí. Resuélvelo ya. ¿Para qué vas a buscar una resolución a medio y largo plazo? Y esto hace también que este tipo de conductas se normalicen. Claro. Que me parecía muy, muy importante también remarcar esto. Sí. ¿Qué es patológico y qué no? Y cuáles son los inicios de algo que puede terminar por serlo. Ante la duda, consultemos a profesionales o a personas de confianza que tengamos en nuestro entorno. Sí. Lo que también es patológico es que yo tenga una duda o que tenga un malestar y eso me lo guarde solo para mí. Porque ese malestar no va a tender a desaparecer. Ya. Normalmente hacemos que desaparezca el malestar compartiéndolo. Ponemos parches muchas veces. O lo guardamos ahí como en una cajita por vergüenza, no. Pero si no lo veo, no existe. Sí, o que no lo vean también los demás y que puedan opinar algo negativo. Claro. Compartamos, preguntemos la opinión de profesionales o también a veces de gente de confianza, que su criterio seamos que va a ir también a nuestro favor. Claro. Cuando tenemos como todo este escenario de esta problemática con la conducta alimentaria, que además tiene como todo este dolor de trasfondo, claro, hay que acudir a profesionales y se suele hacer terapia psicológica, también un asesoramiento nutricional, pues se intenta como normalizar esta conducta que está siendo problemática. A veces también se apoya en tratamiento psiquiátrico. ¿Cuáles son los recursos a los que podemos acceder? Porque claro, tú imagínate como persona que lo está sufriendo, que se da cuenta de que tiene este problema, o como familiar o persona cercana de alguien que lo tiene, ¿qué es lo que haces? Mi recomendación, tienes que hablar con tu médico de cabecera. Y si no te está ocurriendo a ti, que le está ocurriendo a tu hija o a tu hijo y es menor de 14 años, tienes que hablar con su pediatra. Porque aunque luego tengas el tratamiento a nivel público o a nivel privado, que la red pública sepa lo que te está ocurriendo siempre va a ser una seguridad que tengas por si en algún momento tienes que tener cobertura desde el sistema público. Así que lo primero que hay que hacer es coger al médico y decirle los síntomas que te están pasando. De ahí, el médico te va a poder derivar a lo que es el CESMA, el Centro de Salud Mental para Adultos, donde un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, una psiquiatra va a poder evaluar tus síntomas para ver cuánta gravedad tienen. Si es una gravedad ya media o grave, te va a poder derivar a lo que es una unidad especializada de TCA, donde hay hospital de día, hay ingreso, hay tratamiento ambulatorio y hay grupos. Tenemos, por ejemplo, las que yo más conozco desde el CAP, son las de San Pau y las de Belviche, donde también se puede ingresar.
¿Y estos son recursos gratuitos? Públicos, hay una lista de espera. Eso te iba a preguntar. Tienes que acceder también con una derivación, pero dan un tratamiento muy profesional y también basado en las últimas investigaciones. Los tratamientos que si puedes acceder son competentes, pero no puedes acceder en 15 días. Esta es la realidad. Si no funcionan estas unidades especializadas o la patología es muy grave... Y no te puedes esperar. Bueno, y también quiero decir como que hay unidades como de alta complejidad en el sistema público. Hay como un último escalón, que es cuando el sistema, lo que es la patología está muy compleja, hay unidades que están especializadas en una alta gravedad. Si no puedes esperar que tienes los recursos económicos para tener un tratamiento privado, lo ideal es, a la par que consultas a tu médico, hacer una consulta ambulatoria como lo que es en nuestro recurso. Yo, por ejemplo, al ser el coordinador, lo que hago son las anamnesis. Las primeras visitas que hacemos normalmente son gratuitas, la persona me explica sus síntomas y analizo también todo el contexto que tiene. Cómo duerme, cómo son sus relaciones sociales, la parte afectivo-sexual, la parte familiar, y hay alguna orientación de tratamiento. Si yo pienso que con una visita semanal se puede sostener, tenemos el modelo ambulatorio, donde hay psicología, hay nutrición para las pautas nutricionales, hay psiquiatría y tenemos la intervención sistémica, que es hacer terapias también con la familia. Y las terapias de grupo que también ayudan porque los mensajes que se dan entre iguales calan de otra manera. ¿Y el verte reflejado en otro? Sí, y que el otro se vea reflejado en ti. Ver diferentes perspectivas para abordar una misma situación. Se genera una empatía que muchas veces se te queda más grabada. Claro. Además, nuestro cerebro fija en un sitio diferente del sistema límbico lo que nos ocurre en grupo. Normalmente, cuando una persona desarrolla síntomas de TCA o de adicciones, le ha ocurrido algo en su vida grupal. En los grupos a los que ha pertenecido le han pasado cosas que pueden haber sido traumáticas. Si en la anamnesis también yo veo que a nivel ambulatorio no se van a reducir los síntomas, tenemos el hospital de día. Son recursos también privados donde la persona hace las principales ingestas. Está acompañada en desayuno, comida y cena. Un ejemplo bueno de hospital de día sería, por ejemplo, ITA, que es donde yo he trabajado y me he formado, y también tú conocías Context, que también es un recurso hospital de día, donde la persona, pues si no puede hacer las ingestas en casa y la familia no puede ayudarla, tiene que hacerlo con profesionales. Si los síntomas no se reducen, y se van a reducir a la par que se hace el trabajo psicológico sobre las causas de por qué aparecen estos síntomas, la persona tendría que ingresar. Un ingreso privado, 24 horas, que sería el equivalente al público, pero aquí tendrías más tiempo y quizá una atención más personalizada. El problema individual, la parte de la grupal. Sí, también la parte nutricional, la psiquiátrica, personal de planta, que es muy importante, que acompaña al usuario en su día a día. Es una cercanía casi entre las personas del grupo y los profesionales. El papel de las personas de planta y geriátrica, cuidador de acompañamiento, todo el acompañamiento emocional que se hace, además de la formación que reciben esos profesionales cuando están haciendo esta labor, para que luego sean buenos terapeutas. El problema de los ingresos son caros. No todo el mundo se los puede permitir. Da igual de la enfermedad que hablemos. También hay que decir, por ejemplo, Eática es un muy buen recurso para ingresar, es un modelo sistémico muy potente. También dan como facilidades para poder tener una cobertura del seguro escolar, incluso de una mutua, que te permite ingresar pues, unos 30 días aproximadamente. Hay algunas pacientes que van, por ejemplo, por mutua, que la mutua les hace como una cobertura de unos 50 días, no sé, que también es una ayuda. Y luego hay algunas comunidades autónomas que si tienen un ingreso porque un médico de la Seguridad Social se lo ha como recomendado, como que le ha dirigido a un centro hospitalario, porque está en un caso más grave, hay algunas comunidades autónomas que pueden cubrir los gastos de ese ingreso. Sí, en el caso de Cataluña no, pero sí que hay... En Aragón sí, lo he visto. Sí, entonces eso es una gran ventaja también. Que pasa que cuando necesita ayuda un familiar, normalmente si la persona tiene los síntomas, no va a tener la energía para dedicárselo. Pero si es el caso de nuestros familiares, tenemos que ponernos en modo activo y buscar opciones. Claro. En esta cadena, ambulatorio, hospital de día o ingreso. Y el profesional ambulatoriamente y el médico de cabecera también te va a orientar.
te va a decir, oye, pues yo creo que por la gravedad que hay tendríamos que ingresar directamente o no. Claro. Muy bien. Pues yo creo que ya hemos hablado de las cosas más importantes, ¿no? Así como para comprender que sí que se puede hacer con un TCA. Sí. Entonces, bueno, pues agradecerte otra vez que hayas aportado todo este conocimiento, que es mucho, y que seguro que tienes muchísimo más que dar. Sí, alguna cosilla más, pero lo importante lo hemos dicho. Pues mira, a mí, si quieres otro día participar en otro episodio, yo estaré encantada. Encantado también de ser tu primer invitado. Además, que creo que este proyecto va a ayudar mucho y a las personas que contacten con él les va a dar una orientación muy necesaria. Claro. Además, tu energía y tu aire a la hora de enfocar las cosas también va a llegar muy bien. Muchas gracias. ¿Querías que dejáramos algún mensaje así importante? Bueno, básicamente que yo espero que esto llegue a muchas personas y ahora pues dar las gracias también a la persona que está escuchando y que sobre todo si considera que esta información puede serle de ayuda a otra persona que conoce, que por favor que no duden en compartirlo. Y nada, que mando un abrazo muy fuerte y muchos besos a los que nos oyen y nada, pues seguimos.